precioso ramo de flores va dedicado a todas mis seguidoras, a todas las suscriptoras de este canal que le dan like, que comentan, que les dio suscribirse y que están pendientes de todos mis videos. Para ellas, este precioso ramo. Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Bienvenidos a este precioso especial de San Valentín. En San Valentín no pueden faltar las flores, los ramos, las rosas, bueno, tantos detalles, pero en especial las flores, ¿cierto que sí? Siempre es tradición pues regalar florecitas en San Valentín y pues quise hacer este precioso ramo de flores hermosas para el canal, pero tiene algo muy especial. Y lo especial que tiene este ramo es que se convierte en una preciosa muñeca. Yo sé que has visto por ahí tutoriales o videos o diseños de esta clase y en el canal quería subirles uno de ellos desde hace mucho tiempo y también porque ustedes me lo habían pedido. Se convierte en una preciosa muñeca. Cuando bajamos toda esta parte, mira qué linda está ella ahí esperando ser descubierta. Es una preciosidad de muñeca que solamente es bajar su vestido y ella está lista para jugar o divertirse o para sencillamente ser observada y exhibida. Aquí tenemos esta preciosa muñequita, mira ese vestido precioso, vamos a aprenderla a hacer en este tutorial. Nos mide aproximadamente unos 26 centímetros, pero como siempre te indico en todos mis tutoriales, el tamaño depende muchísimo del material que utilices. En mi caso, para que ustedes lo sepan, yo utilizo hilo macramé. Este hilo es de 2 milímetros de grosor y es un hilo 100% acrílico, ¿vale? Y también influye mucho en el tamaño la numeración de la aguja. Para este diseño, para este tutorial, este proyecto, he utilizado la aguja número 3 milímetros, ¿vale? Y para las flores y unos detallitos muy pequeñitos como las hojas, he utilizado la aguja de 2 milímetros. Esos son los materiales, aparte del hilo, de los colores que vas a utilizar, que aquí en la descripción, como siempre en todos mis tutoriales, despliegas el nombre y encuentras una caja de información bastante importante y de mucha utilidad. Ahí encuentras la cantidad en gramos de cada color, que hago un paréntesis aquí para decirte que puedes cambiar el color por el que desees. Yo en mi caso utilicé para las flores rojo y rosa, pero puedes hacerlo del color que quieras, el vestido también, del color que desees, el cabello de la muñeca, todo. Lo puedes cambiar a tu gusto. También en la descripción, en esa caja de información, encuentras varios enlaces. Los más importantes que te voy a contar son los de descargar el patrón en PDF. Ese es muy importante. Puedes descargarlo en PDF, está ahí completito, todo, la muñeca, el ramo, todo está ahí en mi cuenta Ravelry para que puedas pues también apoyar mi trabajo. Ahí lo puedes descargar, te llega a tu correo electrónico. También encuentras los enlaces de mis redes sociales para cuando termines pues me puedas etiquetar y yo poder ver tu diseño terminado. Así que lee la descripción, es importante leerla y es muy fácil de realizar esta preciosidad. Muy sencilla, solo debes seguir el paso a paso como te indico. En el tutorial parte 1, que es este, haremos el cuerpo base de la muñequita, los brazos y su torso. En la parte 2 vamos a realizar las flores, vamos a realizar unos que otros detalles, vamos a realizar pues el detalle de acá de abajo, el vestido, para ya dar el acabado final a nuestra muñequita. Así que espero te guste. Gracias por ver este video, gracias por escogerlo. Como siempre muy agradecida contigo. Déjame saber en los comentarios qué te parece este tipo de diseños, qué colores le cambiarías, cómo te parecen mis tutoriales. Me encanta leer los comentarios siempre. Apóyame con el like, con el comentar, con el compartir y
con tejer esta preciosidad de diseños. Arranquemos con el tutorial, mis chicas. Espero que les guste. Vamos a comenzar a trabajar primero la cabecita de nuestra muñeca. Vamos a tomar el hilo color piel o el que hayas escogido para su rostro y vamos a comenzar con un anillo mágico. Cuando tengas el anillo mágico, vamos a trabajar 6 puntos dentro del anillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Cerramos nuestro anillo y ahora vamos a trabajar la ronda número 2. Recuerda que YouTube nos permite colocar el video en una velocidad que te sirva, en la velocidad más cómoda con la que estés trabajando o estés tejiendo. Si ves que voy muy rápido, puedes colocarlo en velocidad más lenta, o si voy muy lento, en velocidad más rápida. Eso nos lo permite los ajustes de YouTube. También te permite desactivar los subtítulos si ves que está tapando o obstaculando la visión del tejido. Vamos para la ronda 2. En la ronda número 2 vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos. Vamos a trabajar 6 aumentos. Como ya sabrás, los aumentos es realizar 2 puntos en el mismo lugar. Eso es un aumento. Así que vamos a ir tejiendo 2 puntos en cada lugar. Tendremos al finalizar de la ronda 2 12 puntos en total. De esta forma. También lo puedes trabajar de manera espiral, eso quiere decir que no tienes que cerrar rondas como yo lo hago al finalizar, sino que colocas un marcador y continúas tejiendo, ¿vale? La ronda número 3 la vamos a hacer tejiendo un patrón que va a ser un punto y luego un aumento. Estos son los patrones que yo les voy a indicar en cada una de las rondas para que lo repitas hasta terminar cada ronda. En esta ronda 3 el patrón es un punto y un aumento y lo tienes que repetir hasta que termines la ronda. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Y así hasta terminar toda la ronda te deben de quedar 18 puntos. Ya te voy a indicar cada una de las rondas qué patrón vamos a trabajar para que lo repitas. ¿Listo? Aquí yo ya estoy terminando la ronda 3 con los 18 puntos. Pasamos a la ronda 4. Mira cómo me va quedando. En la ronda 4 te voy a indicar cuál es el patrón. Vamos a trabajar 2 puntos y un aumento. Ese es el patrón hasta terminar. Cuando lo termines te van a quedar 24 puntos. En la ronda número 5 el patrón es 3 puntos y un aumento. Repitiéndolo hasta el final te van a quedar 30 puntos. En la ronda 6 vas a hacer 4 puntos y un aumento. Lo repites hasta el final y te quedan en total 36 puntos. Vamos a hacer en la ronda 7 5 puntos, un aumento, repitiéndolo hasta el final ese patrón y en total te quedan 42 puntos. Vamos a hacerlo hasta ahí, ya te muestro cómo avanzaríamos. Así se va viendo la cabecita con las rondas hasta avanzar hasta la ronda número 8. Vas a tejer en esa ronda el patrón de 6 puntos y un aumento. ¿Listo? Nos va a dar en total 48 puntos y se va a ver así hasta la ronda número 8. En la ronda 9 vamos a trabajar los mismos puntos que ya tenemos. Vamos a tejer los mismos 48 puntos, así que no vamos a trabajar aumentos, solamente punto sobre punto. Y lo vamos a hacer desde la ronda 9 hasta la ronda número 16. Serán en total 8 rondas que vamos a trabajar sin aumentos, solamente
trabajando los mismos puntos que ya tenemos. Vamos a ir haciéndolo y ya les muestro a medida que vamos avanzando hasta esa ronda. Cuando hayas terminado todas estas rondas se va a ver así nuestra cabecita. Yo había puesto este hilo como marcador, ya terminé las 8 rondas. Y ahora vamos a colocar los ojitos. Los ojitos los vamos a ubicar entre la ronda número 12 y número 13, dejando unos 5 puntos de separación. ¿Listo? Estos son unos ojitos de 9 milímetros, pero dependiendo del tamaño de tu muñeca o del hilo, del gruesor del hilo que hayas conseguido, puedes colocarlos más grandes o más pequeños. Vamos a continuar con la ronda número 17. En la ronda 17 vamos a comenzar con disminuciones para ir cerrando nuestra cabeza. Vamos a comenzar en esta ronda tejiendo el patrón de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos y tejemos una disminución. Este es el patrón de esta ronda, 6 puntos, una disminución hasta que terminemos. Te van a quedar 42 puntos. En la ronda 18 vas a trabajar el patrón de 5 puntos, una disminución y al terminar te quedan 36 puntos. En la ronda 19 vas a hacer 4 puntos, una disminución y al terminar te quedan 30 puntos. En la ronda 20 el patrón es de 3 puntos, una disminución y al terminar toda la ronda te van a quedar en total 24 puntos. Vamos a hacer hasta la ronda 20 y vamos a ir rellenando muy bien nuestra cabecita para que nos quede redondita. He rellenado un poco la cabecita, mira cómo se ve, y vamos a avanzar con una ronda de disminución más. Vamos a tejer en esta ronda número 21 el patrón que sigue, en consecuencia a lo como lo veníamos trabajando. En esta ronda el patrón sería 2 puntos y una disminución. Y nos van a quedar en total, repitiendo este patrón hasta el final, 18 puntos. 2 puntos y una disminución. Luego vas a tejer la ronda número 22 con el patrón de 1 punto y una disminución. Repetimos hasta el final y te quedan 12 puntos. Así se va a ver la cabecita y vamos a tener que rellenar muy bien la parte baja para que nos quede redondita. No la vamos a dejar así acá aplastadita, así que por acá introducimos relleno bien suficiente que nos quede redondita y vamos ahora a trabajar la parte del cuello. Estos mismos 12 puntos los vamos a trabajar desde la ronda 23 y ya te indico cuántas rondas vamos a trabajar para darle un poco de largura o largor, no sé cómo se diga, a nuestro cuello, ¿vale? Recuerda que esta muñequita también necesita soporte, un soporte interno en el cuello para que no se nos caiga la cabeza y pueda tener firmeza su cuello. Así que puedes colocar una barra de silicón gruesa o un palito de balso o un palito de pincho o cualquier soporte, si sea de madera, de plástico, de alambre, puede ser unos tubitos que venden para los globos y lo vamos a introducir por nuestro cuello, abarcando hasta la cabeza y también hasta nuestro cuerpecito. Eso lo vamos a hacer más adelante, pero te lo digo de una vez para que no lo vayas a olvidar y lo alistemos. ¿Listo? Vamos a trabajar, ya trabajé la ronda número 23, vamos a trabajar una ronda más para trabajar el cuello y empezamos con aumentos. Continuaremos ahora con la ronda número 25. En la ronda 25 vamos a trabajar un punto y un aumento como patrón. Un punto, un aumento,
un punto, un aumento, así hasta terminar y obtener 18 puntos. Un punto, un aumento, hasta terminar. Un punto, un aumento. Y termino aquí con un punto y un aumento. Vamos a comenzar acá ya el cuerpo de nuestra muñequita. Nuestro cuerpo, como puedes ver, ya pasamos el cuello. Ahora vamos a darle amplitud a nuestro cuerpo. Voy a trabajar la siguiente ronda, número 26, con el patrón de 2 puntos, un aumento. Y ahí vamos a tener 24 puntos. En la ronda número 27 vas a realizar esos mismos 24 puntos que ya tenemos. Y vamos ahora a cambiar de hilo. Vamos a cortar el hilo tono piel y vamos a introducir el rosa. En mi caso el rosa fuerte, pero tú vas a introducir el color que tengas para el vestido. ¿Listo? Yo tengo este rosa y voy a introducirlo. Lo que vamos a hacer a continuación es trabajar una ronda tomando la hebra trasera de los puntos, realizando punto deslizado o punto raso. Esta ronda no la vamos a enumerar ni la vamos a tener en cuenta en la numeración de las rondas. Así que esta simplemente es una para comenzar el nuevo tono o el siguiente color de nuestro cuerpo. Entonces acá estoy haciendo, tomando la hebra trasera, puntos deslizados hasta llegar al inicio. Y ahí sí continuaremos con el cuerpo o la parte rosa. Aquí ya estoy llegando al inicio. Y voy ahora sí comenzar la ronda número 28 y escondiendo estas hebras. En la ronda 28 vamos a tomar la hebra trasera de los puntos deslizados que acabamos de realizar. Y tomando esa hebra es que vamos a trabajar los 24 puntos que tenemos. Tomando la hebra trasera del punto deslizado que hicimos. De esta forma. Vamos a trabajar, ahí ya escondí las hebras, trabajar punto bajo por toda la ronda, los mismos 24 puntos. Vas a trabajar la ronda número 29, 30 y 31 también con los mismos 24 puntos. En total debemos tener hasta el momento 4 rondas del tono rosa. Y pasaremos ahora a la ronda 32. En la ronda 32 vamos a tejer tomando solo la hebra trasera. Vamos a hacer esta ronda dejando la hebra delantera para trabajar la primera parte del vestido. Así que vamos a ir tejiendo solo tomando la hebra trasera. Cuando termines vamos a cambiar al tono blanco. He cortado ya la hebra rosa y voy a introducir en el último punto cerrándolo con la hebra blanca para poder empezar a trabajar el blanco. ¿Listo? Vamos a trabajar el blanco ya en estas rondas tomando todo el punto. Y lo vamos a hacer trabajando desde esta ronda número 33 y ya te indico cuántas rondas vamos a hacer. Trabajando los mismos 24 puntos que tenemos. Esta parte no se va a ver porque esta parte va cubierta. De esta forma vamos a ir trabajando. Vas a trabajar la ronda 33 y 34 con los mismos 24 puntos.
Y ahora en la ronda 35 vamos a trabajar nuevamente tomando la hebra trasera de los puntos. Y por esa hebra delantera que nos queda vamos a trabajar la segunda capa del vestido más adelante. La parte blanca. ¿Listo? Así que esta ronda 35 vamos a hacerla tomando la hebra trasera, los mismos puntos. Te voy a dar la indicación para la siguiente. En la ronda 36 vamos a trabajar el patrón de 4 puntos, una disminución. Lo hacemos tomando todo el punto normalito. 4 puntos, una disminución y al final nos van a quedar 20 puntos. En la ronda 37 vamos a trabajar esos mismos 20 puntos, pero tomando la hebra trasera. Debe rellenar muy bien nuestro cuerpo para poder ir avanzando e ir haciendo disminuciones. Para la siguiente ronda acabamos de hacer la 36 con 4 puntos disminución. Para la siguiente ronda vamos a hacer la número 37 haciendo 3 puntos y una disminución, pero tomando de la hebra trasera. 1, 2, 3 y hacemos una disminución tomando la hebra trasera. Esta ronda la vamos a trabajar toda tomando la hebra trasera. 1 con este patrón, 2, 3 y una disminución. Al final te van a quedar 16 puntos. Y vamos a trabajar rellenando muy bien el cuerpo. Ronda número 38 vamos a realizar el patrón de 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Vamos a repetirlo hasta el final, 2 puntos y una disminución. Ya tomando todo el punto. Nos van a quedar en total 12 puntos. Vamos a tejer desde la ronda número 39 los 12 puntos que ya tenemos. Ya te indico cuántas rondas. Trabajaremos la ronda 39 y la ronda 40 con esos mismos 12 puntos. Nos queda una abertura justa para terminar de rellenar muy bien nuestro cuerpo, nuestra pieza. Y vamos a trabajar una ronda última 41 que va a ser disminución en todos los puntos para que nos queden 6 puntitos. Rellenamos muy bien, cortamos la hebra y con la aguja lanera cerraríamos la abertura. ¿Listo? Ya les muestro todo terminado. Vamos ahora a hacer los brazos y las orejitas. Aprovecha para rellenar muy bien la última parte, ya cuando hayas hecho las últimas disminuciones. Corté la hebra y enhebré la aguja lanera. Voy a pasar la aguja por cada uno de los puntos que tengo acá, son 6 puntos. Y voy a cerrar la abertura. Asegúrate de que ya hayas colocado el soporte interno, rellenado todo muy bien. Y solo quede hacer el cierre. Hacemos un nudito y perdemos la hebra dentro de nuestro cuerpo. De esta forma hemos terminado ya esta primera parte. Vamos ahora a trabajar los brazos. Para empezar a trabajar los bracitos debemos utilizar el tono piel y el tono rosa que utilizamos en la blusa o en su vestido. Ya realicé un bracito, voy a realizar el segundo contigo. Recuerda realizar las 2 piezas. Los bracitos solo los vamos a rellenar en la parte de la mano, la parte baja. El resto no lleva relleno. ¿Listo? Vamos ahora con el tono piel a realizar el anillo mágico y dentro del anillo mágico los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Cerramos el anillo y trabajamos en la ronda número 2 el patrón de un punto y un aumento. No vamos a hacer aumento en todos los puntos como normalmente lo hacemos, sino que trabajamos solo un punto y un aumento como patrón hasta terminar la ronda. Ahí van a tener 9 puntos en total. Aquí me corresponde un aumento, luego trabajo un punto, luego un aumento hasta tener los 9 puntos. Terminada la ronda 2, pasamos a la ronda número 3, donde vamos a trabajar un dedito. Voy a cortar la hebra interna, donde voy a trabajar en esta ronda 3 un dedito. Entonces voy a trabajar inicialmente 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente voy a hacer un punto puff como punto bajo con 3 hebras. Introduzco, saco la hebra, tomo hebra, introduzco, saco la hebra y así 3 repeticiones hasta tener todas estas hebras en la aguja. Tomo hebra y saco por todas ellas. Ajusto y ya me quedó el dedito. Voy a seguir trabajando los puntos que me restan, que son 3. 1, 2 y 3. Y tenemos en total ahí 9 puntos. Pasamos a la ronda número 4, donde voy a trabajar inicialmente 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y encima del dedito o el punto puff que acabo de realizar hago una disminución. Entonces voy a tomar la hebra de ese punto y la siguiente y realizo una disminución. Luego termino la ronda con los 2 puntos que me quedan. 1 y 2. En total tengo 8 puntos. Voy a trabajar la ronda 5, 6 y 7, 3 rondas de esos mismos 8 puntos y cambiamos de hebra a la hebra rosa. Ya he cortado la hebra de tono piel para cerrar el último punto con la hebra rosa. Y vamos a trabajar esta ronda, que es la ronda número 8. Voy a esconder estas hebras, realizando aumento en todos los puntos. Pero lo vamos a hacer solo tomando la hebra delantera de los puntos. Vamos a hacer los 8 aumentos. Aumento en cada punto hasta tener en total 16 puntos. Al terminar vamos a trabajar la ronda número 9 con los mismos 16 puntos. Luego en la ronda 10 vas a hacer disminución en todos los puntos para que te queden 8. Y la ronda 11 volvemos a trabajar disminución en todos para que nos queden solo 4 puntos y cortamos la hebra. Para poder coser el bracito al cuerpo debes dejar una hebrita más larguita. Antes de que termines de realizar la ronda 11 debes haber introducido un poquitico de relleno en la parte de la mano y así terminaríamos los 2 brazos. Para comenzar el cabello yo lo voy a hacer en un tono café y vamos a realizar dentro del anillo los 6 puntos. Ya los realicé y vamos ahora en la ronda número 2 a trabajar aumento en todos los 6 puntos. Trabajaremos 6 aumentos que nos tendrán en total 12 puntos.
Te voy a dar las indicaciones para las siguientes rondas. En la ronda número 3 vas a trabajar el patrón de un punto y un aumento repitiendo hasta el final para que te queden 18 puntos. En la ronda número 4 vas a realizar el patrón de 2 puntos y un aumento repitiendo hasta el final. Te van a quedar en total 24 puntos. Cuando ya tengas hasta esa ronda número 4 vas a tener esta pieza y ahora vamos a trabajar las tiras de cabello. Te voy a indicar cómo lo vamos a realizar. Vamos a realizar las tiras de la parte delantera de la frente del rostro de 8 cadenas. Y la parte de atrás, todo el resto del cabello, lo vamos a trabajar de 26 cadenas. Primero vamos a empezar con las 8 de la parte de adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falta la cadena de subir. 8. Y nos devolvemos desde la segunda cadena realizando media vareta. De esta forma, trabajando punto bajo, alto o media vareta. Hasta llegar a terminar toda la tira. Serían 7 puntos. Cuando llegues a la base, yo ya estoy llegando acá a la base, me voy a saltar un punto. Ya te muestro. Este es el punto donde salen las cadenas. No lo vamos a tocar. El siguiente lo saltamos y en el siguiente hacemos un punto deslizado para comenzar la siguiente tira de cadena. Pero vamos a tomar solo la hebra delantera, no todo el punto, y hacemos un punto deslizado y volvemos a repetir este mismo proceso. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y nos devolvemos realizando este mismo proceso. Vamos a hacer 4 tiras solamente de 8 cadenas y las demás, que serían las otras que nos quedarían para terminar la ronda, las hacemos de 26 cadenas. Siempre cuando lleguemos a la base nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos punto deslizado, tomando solo la hebra delantera. Así es como se ve el cabello, mis chicas, cuando ya hayamos terminado las tiras. Tengo 4 tiras en la parte de adelante y 8 tiras de 26 cadenas en la parte de atrás. Lo que vamos a hacer al terminar de trabajar las tiras es levantarlas y trabajar nuevamente una segunda ronda exactamente igual a esta, pero tomando la hebra que nos ha quedado trasera de los puntos de la base. Aquí ya tengo la primera tira, me he ubicado con punto deslizado justo en el punto que está debajo de la primera tira que ya realizamos. Allí me ubiqué y voy a repetir las mismas 4 tiras de 8 cadenas saltándome un punto en la base. Puedes ver acá subiendo las tiras que nos quedan las cadenas para trabajarlas. Vamos a repetir la misma ronda con las mismas tiras. Así se ve, mis chicas, todo el cabello terminado. Miren qué hermoso se ve ya cuando terminamos la segunda parte, la segunda ronda interna. Y ya teniendo el cabello, ya teniendo nuestro cuerpo terminado y también nuestros bracitos, pues solo nos resta pasar a la parte 2, donde trabajaremos la parte del vestido. ¿Listo? Y lo que son todas las flores hermosas que le vamos a colocar. Entonces vamos a pasar a la parte 2. El enlace te sale a continuación o aquí en la descripción del video te dejo el link para que despliegues y piques el enlace y puedas ir a la parte 2 donde continuaremos ya para terminar. Gracias por tejer junto conmigo, por ver todo este video completo y llegar hasta acá. Así que para poder terminar esta preciosidad nos vamos para la parte 2.